¿Alguna vez amaste a alguien que parecía hecho a la medida de tu alma, pero no de tu vida? ¿Sentiste esa conexión tan intensa que parecía desafiar toda lógica, como si el universo mismo hubiera susurrado, ¿es él, solo para luego quitártelo de las manos? ¿Y si ese dolor, ese vacío que quedó, no fuera una equivocación, sino una llamada, una iniciación del alma? Jung lo dijo con claridad: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y tal vez por eso, algunos encuentros llegan no para quedarse, sino para despertarte. Porque hay personas que no aparecen por azar. Llegan como mensajeros silenciosos, enviados por algo que no podemos nombrar. Y al llegar, remueven todo. Emociones dormidas, sueños olvidados, heridas escondidas bajo capas de rutina o resignación. Pero no pueden quedarse. Y eso es lo que más duele. Que justo cuando tu alma dice es aquí, la vida responde no ahora. Y lo que queda es un silencio profundo, lleno de significado. Este mensaje es para ti, que ya conociste ese tipo de amor que no tiene explicación ni final feliz. Ese que no cabe en ninguna etiqueta, pero que te marcó para siempre. Ese que te hizo preguntarte, ¿por qué me fue dado esto, si no podía tenerlo? Vamos a hablar de eso. De la sincronicidad. De esos encuentros que son como espejos, breves, intensos, transformadores. Porque no todas las personas llegan para quedarse. Algunas llegan para revelarte quién eres. Y cuando eso sucede, lo sientes. Es extraño. Una mirada, una conversación, un roce, y todo alrededor parece desacelerar. El tiempo se detiene. El ruido se apaga. Y lo único que existe es esa presencia. Como si algo en ti dijera, ya te conocía. Como si esa persona hubiese habitado tu alma mucho antes de aparecer en tu vida. No es solo química. No es atracción ni coincidencia. Es un reconocimiento profundo. Una memoria ancestral que despierta. Pero entonces, llega la paradoja. Mientras más real es la conexión, más imposible se vuelve. Diferencias irreconciliables. Vidas que van por caminos opuestos. Distancias, relaciones, miedos, promesas, tiempos desalineados. Y aún así, el vínculo permanece. Como una música que sigue sonando dentro, aunque el músico ya se haya ido. Esta es una de las experiencias más desgarradoras que puede vivir el alma humana. Sentirte en casa en alguien. Y saber que no te podrás quedar. Pero tal vez esa era la misión. No formar una historia juntos, sino activar tu historia. Despertarte. Liberarte. Volver a ti. Porque algunos amores no son destinos. Son despertares. A veces, en medio de una vida perfectamente ordenada, ocurre algo que no se puede explicar. Conoces a alguien. No es solo atracción. No es lógica. Es como si el alma reconociera algo que tu mente aún no entiende. No encaja en ninguna categoría. No sigue las reglas. Pero resuena con una verdad tan profunda que resulta imposible ignorarlo. Jung no hablaba simplemente de amores románticos. Hablaba de encuentros con poder simbólico. De sucesos cargados de significado que no pueden explicarse con razones, pero que estremecen el alma. A eso lo llamaba sincronicidad. El instante en que tu mundo interno se alinea, no con lo lógico, sino con lo esencial. Y entonces, el universo te envía un mensaje. Pero no llega como un cartel iluminado. Llega como una persona. Y esa persona no viene a quedarse. Viene a mostrarte algo. Tal vez llegó para recordarte que aún puedes sentir. Que tu corazón, a pesar de todo, sigue latiendo. Que no estás tan anestesiado como pensabas. O tal vez vino a devolverte algo que habías enterrado. Tu sensibilidad. Tu capacidad de asombro. Esa parte de ti que aún cree en lo verdadero, aunque duela. Y sí, tal vez también vino a romperte. Pero no con crueldad, sino con precisión. Como si el universo supiera exactamente por dónde abrir la grieta.
Porque a veces no envía un ángel, envía un espejo, y ese espejo te muestra todo lo que no querías ver. Tu vacío, tu hambre de autenticidad, tu dolor antiguo, lo que fingiste haber superado. Y claro, muchos huyen. Lo llaman ilusión, dependencia, fantasía. Pero en el fondo, lo saben. Hay conexiones que no son inventadas. Son reveladas. No todo el mundo tiene el coraje de mirar a los ojos de otro ser humano y ver, por un segundo, su propia alma reflejada. Por eso, cuando pasa, es imposible olvidarlo. Aunque haya durado poco. Aunque no haya tenido final. Y el dolor que queda después no es solo por su ausencia. Es por la tuya. Porque esa persona, sin saberlo, te devolvió a ti mismo. Te mostró una versión de ti que habías perdido. Más viva. Más valiente. Más despierta. Y cuando se va, lo que más duele no es perder al otro. Es perder ese contacto contigo. Ese brillo que volvió a tus ojos. Esa voz interna que gritaba, estás aquí, estás sintiendo, estás vivo. Por eso, ese amor que parecía imposible, no fue un error. Fue una iniciación. Un rito silencioso que te empujó fuera de la comodidad. Que te sacudió de la rutina emocional. Y te dijo, despierta. Porque hay encuentros que no vienen a completarte. Vienen a romper el hechizo. Y en esa ruptura, comienza tu verdadero camino. Y sí, duele. Duele porque fue real. No un invento de tu mente, no una fantasía pasajera, sino una verdad viva que te atravesó el cuerpo y el alma. Pero toda herida auténtica lleva dentro una semilla. Una verdad que, si la sostienes con valentía, puede transformarte desde lo más profundo. ¿Alguna vez sentiste que algo estaba escrito antes de que sucediera? Como si el universo hubiese orquestado, con precisión invisible, el momento exacto en el que tus pasos y los de esa persona se cruzarían. Demasiado improbable para ser casualidad. Demasiado perfecto para ser planeado. Y dentro de ti, todo susurra. Esto no puede ser coincidencia. Carl Jung tenía un nombre para esto, sincronicidad. Un concepto tan profundo como mal comprendido. No se trata de suerte, ni de magia, ni de destino romántico. Es una danza silenciosa entre tu mundo interno y el universo exterior. Una señal. Un reflejo. Un símbolo vivo. La sincronicidad ocurre cuando algo en tu inconsciente necesita ser visto, y el universo encuentra una forma misteriosa de mostrártelo. A través de una persona. Una mirada. Un cruce de caminos. Un sentimiento que no puedes controlar ni explicar. Pero aquí viene lo inquietante. Estas manifestaciones no llegan para darte lo que quieres. No vienen a cumplir tus sueños. Vienen a confrontarte. A mostrarte tus contradicciones más ocultas. Tus deseos que luchan entre sí. Tus vacíos. Tu sombra. ¿Crees que encontraste a la persona correcta? Tal vez sí. Pero, ¿y si no llegó para quedarse? ¿Y si su presencia no era una promesa de futuro, sino un llamado a despertar? ¿Y si ese amor tan intenso, tan profundo, tan breve, era solo la forma que tenía tu alma de gritar que estaba lista para salir del letargo? Porque las sincronicidades no siempre traen finales felices. Traen verdad. Y la verdad no siempre se queda a dormir contigo. Son como sueños que se filtran en la realidad. Escenarios simbólicos que el alma utiliza para hablarte. Historias que activan en ti lo que estaba dormido. Pregúntate, ¿por qué esa conexión te removió tanto? ¿Por qué no puedes olvidarla? ¿Por qué, en los momentos de silencio, su nombre sigue resonando dentro de ti? La respuesta no está en el otro. Está en ti. En lo que se despertó. En lo que se rompió. En lo que renació. Tal vez estabas repitiendo la misma historia, una y otra vez. Tal vez te habías desconectado de tu deseo más auténtico. Y entonces apareció esa persona. Y en lugar de darte respuestas, te hizo sentir miedo,
deseo, vergüenza, esperanza, pasión, ausencia y vida. Y aunque se haya ido, ya cumplió su función. Ya sembró lo que necesitabas ver. Ya agitó las aguas estancadas. Es tentador llamar a eso destino. Creer en la narrativa de dos almas gemelas separadas por las circunstancias. Es romántico, es poético. Pero tal vez es más profundo aún. Tal vez no se trataba de nosotros, sino de ti. Tal vez no vino a construir una historia, sino a devolverte a ti mismo. Y cuando puedas mirar atrás y decir, gracias por despertarme, aunque no pudiste quedarte, entonces sabrás que esa sincronicidad no fue una pérdida, fue un renacer. Jung nunca habló del amor como lo hace la cultura popular. Él no idealizó los encuentros que nos estremecen. Los comprendió como puertas, como umbrales hacia algo más grande. No se trata de finales felices. Se trata de transformación. Porque hay conexiones que no vienen a darnos lo que queremos, sino a desarmar lo que creíamos necesitar. Y sí, al principio todo parece mágico. Un encuentro improbable. Una mirada que atraviesa. Una sincronía tan exacta que parece planeada por algo divino. Pero entonces sucede lo inesperado. Esa persona no se queda. Se va. O la vida la separa de ti. Y tú quedas ahí, confundido, roto, tratando de entender qué fue eso. ¿Un castigo? ¿Un error? ¿Un juego cruel del destino? Pero Jung nos da otra pista. Nos dice, no busques el sentido en lo externo, búscalo en ti. La sincronicidad no viene a validar tus fantasías. Viene a confrontarte con todo lo que aún está fragmentado dentro. Es como si el universo preguntara, ¿estás listo para crecer de verdad? Y en lugar de darte un maestro amable, te lanza a alguien que va a desordenarte por completo. Alguien que va a encender tus deseos y tus heridas al mismo tiempo. Que te va a mostrar todo lo que aún no has integrado. Y no es bonito. No es poesía. Es una cirugía del alma sin anestesia. Porque lo real duele. Y el despertar, casi siempre, comienza con una caída. ¿Cuántas veces confundiste intensidad con destino? ¿Cuántas veces insististe, empujaste, forzaste que funcionara? ¿Porque sentías que tenía que ser? Pero tal vez la pregunta nunca fue, ¿cómo hago para quedarme con esta persona? Sino, ¿qué está tratando de mostrarme esta experiencia? Quizá esa persona fue el espejo perfecto de tu herida más antigua. Una representación viva de tu hambre de pertenecer. De tu miedo a quedarte solo. De esa parte tuya que aún cree que necesita ser salvada. Cuando aparece alguien así, deja de ser solo alguien. Se vuelve símbolo, arquetipo, mensaje codificado desde lo más profundo de tu inconsciente. Y como todo símbolo verdadero, no se rige por el tiempo, ni por la lógica. Puede desaparecer físicamente, pero sigue vivo emocionalmente. Por eso sigues pensando en esa persona. No porque no hayas superado, sino porque ese encuentro fue un punto de quiebre. Un antes y un después en tu narrativa personal. Algo dentro de ti se movió. Y ese movimiento es lo que importa. Tal vez, si te atreves a mirar más profundo, descubras que no era sobre él o ella. Era sobre ti. Sobre lo que ese vínculo despertó. Sobre la vida emocional que volvió a respirarte. Sobre las partes de ti que salieron a la superficie. Tu vulnerabilidad. Tu deseo. Tu verdad. Y entonces llega el dilema real. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar afuera? ¿A dejar de perseguir respuestas en el otro? ¿Y a escuchar lo que ese dolor quiere enseñarte? Porque eso es la sincronicidad. No consuela, no acaricia, no promete. Refleja. Y pocos tienen el coraje de mirar. Hay ausencias que duelen no por quien se fue, sino por lo que se llevó. La imagen, la ilusión,
la proyección que habías hecho. No estás llorando por la persona. Estás llorando por el futuro que imaginaste. Por la parte de ti que se aferró. Por ese fragmento de sentido que construiste sobre un encuentro que, sin darte cuenta, vino a deshacerte, para reconstruirte desde otro lugar. Y ese, aunque no lo parezca, es el mayor acto de amor que el universo puede hacer por ti. A veces no duele tanto la ausencia de alguien, sino lo que veíamos de nosotros mismos reflejado en él. Jung lo llamó la sombra. Ese rincón del alma donde vive todo lo que no queremos ver. Las partes que negamos, los impulsos que reprimimos, los miedos que aprendimos a callar. Y pocas cosas la activan tan profundamente, como un vínculo que nos sacude desde la raíz. Porque no es solo amor. Es ansiedad. Es celos sin lógica. Es una necesidad tan intensa que roza lo irracional. Sabes que estás exagerando, pero no puedes frenarlo. Te duele sentir tanto, pero no puedes apagarlo. Y ahí, justo ahí, Jung te susurraría. Eso que sientes no es una debilidad, es el inconsciente llamándote. Esa persona que no puedes tener. No es solo una pérdida. Es un espejo, un catalizador, una grieta en la armadura que llevabas años construyendo. Te arranca la máscara de la autosuficiencia. Rompe el personaje de madurez que tanto te costó habitar. Y saca a la luz todo lo que habías enterrado para poder funcionar. El miedo a no ser suficiente. La herida de abandono. El deseo infantil de ser elegido. Son esas relaciones que llegan como tormentas. Relaciones imposibles, pero profundamente reveladoras. Como si alguien tocara tu alma y dijera, quiero ver quién eres, de verdad. Y lo hace, no con palabras, sino con su sola presencia. Y tú no estabas preparado. O quizás sí. Quizás llevabas tiempo pidiéndole al universo una señal. Y esa señal llegó en forma de persona. De imposibilidad. De dolor. Estas conexiones no son casuales. Paulo Coelho decía, los encuentros importantes ya fueron planeados por las almas antes de que los cuerpos se vieran. No llegan a completarte, llegan a quebrarte por dentro, a romperte abierto. Y eso es distinto, porque cuando algo te rompe abierto, no te destruye, te revela, te muestra lo que aún sangra, te hace ver dónde sigues buscando aprobación. Donde sigues creyendo que tienes que ser perfecto para merecer amor. Donde aún estás esperando que alguien más te salve. Y sí, lo más cruel, es que esa persona que parecía verte tan profundamente, no puede quedarse. A veces por sus propios miedos. A veces por el tiempo. Otras, simplemente porque su rol en tu vida no era construir un hogar, sino prender fuego a todo lo viejo para que nazcas otra vez. Y eso indigna, enoja, frustra, como si el universo estuviera jugando contigo. Pero, ¿y si no es un juego? ¿Y si es una llamada? La sombra, cuando se revela, no es una maldición, es un umbral, una puerta hacia ti, porque no puedes sanar lo que no ves. Y muchas veces necesitas perder algo que parece indispensable, para poder reencontrarte con lo que realmente eres. Y tal vez ese fue su papel. No venir a completarte, sino a devolverte. A ti. A veces no es el amor lo que duele. Es lo que el amor revela. Ese amor imposible, ese vínculo que no pudo ser. No vino a completarte, vino a despertarte. Porque hay personas que te muestran el amor, sí, pero también te exponen la dependencia. La fantasía infantil de que alguien te vendrá a salvar. La necesidad de creer que quien da un poco de luz es automáticamente tu hogar. No estás roto por sentir. Estás vivo. Estás delante de un espejo que no miente. Y la pregunta real no es ¿por qué se fue?
La pregunta verdadera es, ¿qué parte de mí se perdió intentando retenerlo? Ese momento es sagrado. Duele, claro, pero también abre. Es el instante en que dejas de pensar en lo que él hizo y comienzas a mirar todo lo que tú ignoraste de ti. Ahí comienza lo que Jung llamó el camino de individuación. Y no es un proceso iluminado ni elegante. Es más parecido a una demolición interna. La caída de la identidad que fabricaste para encajar, para agradar, para ser amada. La individuación es aceptar todo lo que antes evitaste. Tus miedos, tus contradicciones, tu sombra. Es comprender que puedes amar y al mismo tiempo temer. Desear quedarte y huir en el mismo segundo. Es mirarte con honestidad radical. Porque el amor no correspondido, ese que parecía haber nacido para quedarse pero no lo hizo, no es un castigo, es una invitación. Una invitación a dejar de huir de ti. Jung decía, lo que no hacemos consciente, aparece en nuestra vida como destino. Entonces no fue solo un error. No fue un simple desajuste del tiempo. Fue un movimiento preciso del alma. Para que por fin te preguntes, ¿amo a esa persona? ¿O amo cómo me hacía sentir conmigo misma? Esa es la herida. Y también es la puerta. Porque muchas veces no amamos al otro. Amamos la imagen de lo que creemos que podríamos ser a su lado. Y en su ausencia, no solo lo extrañamos a él. Extrañamos esa versión viva, radiante, esperanzada de nosotras mismas, que apareció en su presencia. Pero esa versión nunca fue suya. Siempre estuvo dentro de ti. Él solo la reflejó por un momento, como un relámpago que ilumina el cuarto oscuro por un segundo. Y luego desaparece. ¿Te vas a quedar esperando otro relámpago? ¿O vas a encender tu propia luz? La herida no está ahí para atarte. Está ahí para transformarte. Y ese dolor que parecía insoportable es, en realidad, la señal de que estás lista. Lista para dejar de buscar afuera lo que solo puede florecer desde adentro. Hay personas que no llegan para quedarse. Llegan para recordarte el camino de regreso a ti. Su paso por tu vida no fue casualidad. Fue un eco de tu alma llamándote desde un lugar que habías olvidado. Porque a veces, el amor imposible no es un castigo. Es una iniciación. Un desierto emocional que revela la sed que no sabías que tenías. No por otro, sino por ti. No se trataba de sostener ese vínculo a toda costa. Se trataba de aprender a sostenerte a ti mismo cuando ese vínculo ya no estaba. Y eso cambia todo. Empiezas a entender que el abandono que sentiste no nació en ese momento. Estaba ahí desde antes. Esa persona solo tocó la herida que llevabas tiempo evitando mirar. No fuiste rechazado. Fuiste reflejado. Y cuando eso ocurre, algo profundo comienza a moverse. Dejas de ser el protagonista de una tragedia romántica. Y pasas a ser el testigo silencioso de tu propio patrón emocional. Empiezas a ver. Ves cómo repites los mismos ciclos de carencia. Cómo te apegas a quien te valida. Cómo confundiste intensidad con amor. Y abandono con confirmación de que no eres suficiente. Y sí, duele. Pero ese dolor es la puerta. Jung lo llamó proceso de individuación. El viaje desde la máscara hacia el alma. Desde la proyección hacia la integración. No es un proceso glorioso. Es una pérdida lenta y consciente. De todas las versiones de ti que amaron con hambre. Que esperaron ser elegidas para sentirse válidas. Pero en medio de ese duelo ocurre algo silencioso. Dejas de pedirle al otro que te complete. Dejas de mendigar amor en lugares que solo ofrecen reflejos. Y te das cuenta de algo. Aún fragmentado, ya eres suficiente. Esa comprensión no grita. No llega como una revelación eufórica. Llega como un silencio distinto. El silencio que no viene de la ausencia, sino de la aceptación. Miras hacia atrás,
y lo comprendes. No se trataba de él. Se trataba de ti. De la persona en la que te convertiste durante ese breve destello de encuentro. Y de la persona que ahora puedes ser, incluso en su ausencia. Y justo cuando sientes que estás listo para seguir adelante, algo te detiene. Una sensación. Una sospecha profunda. Te preguntas por qué, a pesar de todo el esfuerzo, sigues cayendo en los mismos patrones. Lees libros. Ves vídeos. Intentas 1000 cosas. Pero algo invisible te arrastra una y otra vez hacia los mismos lugares emocionales. ¿Y si no es que estás roto? ¿Y si simplemente no has aprendido a ver lo que realmente hay debajo? Porque detrás de cada patrón repetido, detrás de cada apego que parece inevitable, hay una estructura mental inconsciente que sigue operando sin que lo notes. Y no es casualidad. Hay un modelo, una forma de comprender y transformar tu psique, que ha estado presente desde tiempos antiguos. Un conocimiento profundo que une la ciencia moderna con la sabiduría olvidada. Un lenguaje silencioso del alma que puede enseñarte a volver a ti sin necesidad de romperte en cada intento. Pero para llegar allí, primero necesitas dejar de correr detrás del otro y empezar a correr hacia ti. Quienes han recorrido este camino hablan de una transformación que se siente como una llave girando en el interior. Una claridad que ilumina lo oscuro. Una disciplina que fortalece el espíritu. Una identidad que por primera vez se siente sólida. Como si finalmente tomaran el control real de su propia mente. Si quieres descubrir más sobre este método, detén este vídeo. Apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla. Y déjate llevar por esa experiencia. O si prefieres, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo. Porque llega un momento inevitable en el que dejas de esperar que regresen. No porque los hayas olvidado, sino porque entendiste que no vinieron para quedarse. Vinieron para ser un quiebre, un antes y un después. Como cometas que cruzan el cielo breves, intensos, devastadores. Vinieron como un viento fuerte que barre los rincones más profundos del alma, llevándose todo lo que era falso, superficial, acumulado por miedo. No perdiste a esa persona. Te encontraste a ti mismo a través de ella. Aceptar esto duele, porque el corazón se aferra, quiere retener, quiere controlar. Pero algunas presencias son tan poderosas, que no caben en la cotidianidad. Existen para mover las placas tectónicas internas, para derribar muros invisibles, para mostrarte quién eres cuando nadie te está mirando. Tu mente intentará buscar explicaciones. Volverá una y otra vez a los y sí. ¿Y si hubiera dicho esto? ¿Y si la vida fuera más justa? Pero en el fondo, ya lo sabes. Esa persona vino para abrir puertas, no para quedarse. El dolor de su partida es el sello de que algo profundo sucedió. Porque el amor que transforma rara vez es cómodo. Es crudo, desnudo. Te expone el hambre de ser visto. El miedo a ser rechazado. La valentía de sentir incluso cuando sabes que puedes perderlo todo. Esas almas que llegan y se van, no son errores. Son catalizadores, preguntas vivas que despiertan. No estás roto porque se hayan ido. Estás abierto. Y en ese espacio que antes ocupaba otro, ahora hay algo nuevo. Tú con más claridad, más integridad, más valor para enfrentar tus sombras. Sin esperar que alguien más venga a iluminarlas por ti. Lo que queda después de todo eso no es un vacío silencioso, sino un silencio distinto. El silencio de la comprensión profunda. Ya no necesitas que el otro se quede. Porque lo que recibiste, incluso sin saberlo, fue la llave para abrir una puerta interior. La puerta que te lleva a tu verdadero hogar, tú mismo. Entonces entiendes que el universo no se equivocó. No fue un castigo, sino un llamado sagrado. No vinieron para completar tu historia. Vinieron para interrumpirla justo donde estaba siendo una mentira. Vinieron para arrancarte la máscara que ni siquiera sabías que llevabas puesta.
Vinieron para romper ese ciclo de adormecimiento y devolverte al movimiento, a la vida auténtica. Ahora estás solo, pero nunca antes habías estado tan despierto. Y en ese despertar comprendes. No fue un error que esa persona haya llegado como un huracán y se haya ido como un silencio. El amor imposible no llegó a destruir tu vida, sino a implosionar todo lo que ya no tenía sentido. No era tu destino final. Era tu llamado profundo. El toque brutal de la realidad desgarrando tus ilusiones. Rasgando esas idealizaciones que tanto tiempo sostuviste. Y ahora que todo está dicho, te das cuenta de algo esencial. El verdadero encuentro no fue con esa persona, sino contigo mismo. Con tus fragilidades ocultas. Con esos vacíos que pasaste años evitando mirar. Con esa profundidad que durante tanto tiempo fingiste no ver. Amar a alguien que no pudo quedarse. Fue, en su paradoja más cruel, la forma más honesta que tu alma encontró. Para por fin encontrarse a sí misma. Ya no estás atrapado en la pregunta dolorosa. ¿Por qué terminó? Ahora llevas contigo una pregunta mucho más poderosa. Una que emerge desde adentro. ¿Qué comenzó dentro de mí cuando aquello terminó afuera? Déjame contarte algo personal. Porque si estás viendo este vídeo, quiero que sepas que no estás solo. Hace algunos años viví algo muy parecido. Conocí a alguien que parecía salido de un sueño antiguo. Una presencia que parecía contener todo lo que había buscado. Justo frente a mí. Pero no duró. Y eso me rompió. Creí que nunca volvería a sentir algo tan profundo. Pasé noches enteras tratando de entender por qué el universo fue tan cruel conmigo. ¿Por qué me regaló algo tan hermoso solo para arrebatármelo después? Solo con el tiempo y gracias a Jung, entendí la verdad profunda. No estaba siendo castigado. Estaba siendo despertado. Ese amor imposible fue el detonante de mi reconstrucción interna. Me obligó a mirar esas partes de mí que había ignorado. Me llevó a enfrentar mi sombra. Y me condujo a escribir este guión. Con lágrimas en los ojos y el corazón abierto. No porque hubiera encontrado a alguien más a mi lado, sino porque me había encontrado a mí mismo. Al otro lado del dolor. Si tú también estás viviendo algo así, quiero que sepas que te veo. Y te lo aseguro. Esto no es el final. Es el comienzo. Ahora, si has llegado hasta aquí y no lloraste, o no tuviste una crisis existencial, sospecho que eres un robot, un monje, o tal vez las dos cosas a la vez. Pero si sentiste este vídeo como un espejo, uno de esos que no halagan pero revelan, entonces escribe aquí abajo. Me encontré en la ausencia. Quiero leerte. Quiero saber quién tuvo el valor de ser desnudado por lo invisible. Ah, y si aún no te has suscrito al canal, en serio, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si el universo te trajo hasta aquí, quizás sea el destino intentando decirte algo. Haz clic en la campanita, criatura. Y mientras estás aquí, mira estos dos vídeos que aparecen en pantalla. Uno de ellos puede cambiar la forma en que entiendes tus decisiones. Y el otro tal vez te muestre que nunca supiste lo que era el amor verdadero. Pero solo tal vez.